En esta primera charla sobre ciencia y fe voy a seguir el esquema siguiente. En primer lugar, una breve introducción, seguida de una sección también breve sobre el cristianismo y el nacimiento de la ciencia experimental, dos secciones más largas, una sobre el caso Galileo, que nos dará la oportunidad de considerar bastantes aspectos interesantes de las relaciones entre ciencia y fe también en la actualidad, y otra sobre la evolución, y por fin una conclusión de carácter un poco más general sobre los puentes entre la ciencia y la fe. En primer lugar, breve introducción. Vivimos sin duda en una cultura científica. La ciencia ocupa un lugar muy importante en la cultura actual y por tanto también en la nueva evangelización. Y en este contexto se plantean con frecuencia cuáles son las relaciones entre la ciencia y la fe, y especialmente entre la fe cristiana, porque la ciencia moderna nació y se ha desarrollado en la Europa occidental cristiana. Y esto ya nos da pie para adentrarnos en primer tema específico: nacimiento y el progreso de la ciencia experimental y su relación con el cristianismo. Según la interpretación positivista, que todavía está ampliamente difundida, la religión en general y el cristianismo en particular habrían supuesto una dificultad para el nacimiento de la ciencia experimental. Sin embargo, la realidad no coincide con esta apreciación. El cristianismo, de hecho, ejerció una función positiva en el nacimiento de la ciencia experimental en el siglo XVII. Uno de los factores que hay que tener en cuenta para valorar este problema es que muchos textos que sirvieron de base para el nacimiento de la ciencia experimental en los siglos XVI y XVII eran manuscritos que estaban conservados en París, en Oxford, en otros lugares de Europa, y que con el advenimiento de la imprenta y luego con el progreso de las nuevas ideas, todo esto quedó sepultado en el olvido. A principios de siglo, un importante físico francés, Pierre Diem, llevó a cabo muchas investigaciones en archivos de París, descubrió muchos manuscritos y acabó publicando una obra en 10 tomos, El sistema del mundo, en la cual examina la historia de las doctrinas cosmológicas desde Platón hasta Copérnico, o sea, hasta solo el comienzo de la ciencia moderna. 10 tomos gruesos, llenos de documentación, donde se avala que había ya una tradición de siglos en la Edad Media, que empalma con el Renacimiento, y que sirve de base para el nacimiento de la ciencia experimental de modo sistemático en el siglo XVII. Este nacimiento tuvo lugar una sola vez en la historia y en circunstancias muy específicas. Una Europa cristiana. Se ha llegado a hablar de una matriz cultural cristiana que ejerció un influjo notable en el nacimiento de la nueva ciencia, porque subrayaba la existencia de un Dios personal creador, autor de un mundo racional y ordenado, y que ha creado a la persona humana a su imagen y semejanza, con la posibilidad y el mandato de conocer y dominar ese mundo. Muchos estudiosos se han preguntado por qué la ciencia no se desarrolló antes y en otras civilizaciones de la antigüedad, grandes culturas, en China, en Persia, en la India, en Egipto, en Grecia, en Roma, aunque en esas culturas existiesen a veces notables progresos técnicos. Yo diría que en primer lugar
la ciencia experimental moderna es muy difícil y no se desarrolló hasta que no se acertó con una combinación que es muy sofisticada, nada trivial, una combinación adecuada de matemática y experimentación. Pero además existieron otros factores. Muchos autores, muchos estudiosos actuales, incluso no cristianos, afirman que era difícil el desarrollo de esa ciencia en culturas dominadas por la idolatría, por dioses caprichosos o por el panteísmo. Y de hecho los pioneros de la ciencia experimental moderna, como Kepler, Galileo, Newton, Boyle y otros, compartían las creencias básicas cristianas acerca de la creación y el gobierno divino del mundo, y consta, incluso por sus declaraciones propias, en algunos casos, que esas creencias fueron un factor importante para buscar leyes científicas que se encuentran mucho más allá de los fenómenos observables. Por supuesto, los científicos son personas como los demás y sus convicciones religiosas suelen incluir un gran abanico de posibilidades, como sucede con otros colectivos de personas. Simplemente pretendo subrayar que, en contra de la interpretación positivista que asocia el progreso científico con el declive de la religión, el nacimiento de la ciencia moderna fue favorecido por la matriz cultural cristiana de la Europa occidental, y el progreso científico durante el siglo XVII y gran parte del siglo XVIII fue interpretado como un nuevo argumento a favor de la existencia de un Dios creador y providente, autor del orden natural cuyos detalles manifiesta la ciencia. La presunta oposición entre ciencia y fe solo surgió a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y se trataba más bien de doctrinas filosóficas como el positivismo, el materialismo, el marxismo, que se presentaban como si fueran consecuencia de la ciencia experimental, pero en realidad no lo eran. Desde luego, estas ideas pueden chocar con el cliché que se apoya en el caso Galileo y que sigue afirmando la oposición desde el principio, desde el nacimiento mismo de la ciencia experimental, entre esta ciencia y la fe. Y por eso es interesante examinar el caso Galileo también con sus repercusiones actuales. En un discurso del 10 de noviembre de 1979 a la Academia Pontificia de Ciencias, el Papa Juan Pablo II se refirió a las ventajas mutuas de una colaboración entre la ciencia y la fe, respetando la autonomía propia de una y otra, y en ese contexto se refirió al caso Galileo. Recordó que el Concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudium et Spes número 36, lamentó algunas actitudes que se dieron en el pasado entre los cristianos por no respetar suficientemente la legítima autonomía de la ciencia. Actitudes que han conducido, decía, a muchos a pensar que ciencia y fe se oponen. Este texto conciliar alude en nota de pie de página a Galileo. A continuación, Juan Pablo II añadió un deseo de que se creara una comisión para volver a estudiar todos los aspectos del caso de Galileo, y concretamente con estas palabras: para ir más allá de esta toma de posición del concilio, deseo que teólogos, científicos e historiadores, animados por un espíritu de sincera colaboración, profundicen en el examen del caso Galileo y, reconociendo lealmente las equivocaciones, vengan de donde vengan, hagan desaparecer las desconfianzas que este caso opone todavía en muchos espíritus a una concordia fructuosa entre ciencia y fe, entre Iglesia y mundo. Doy todo mi apoyo a esta tarea que podrá honrar la verdad de la fe y de la ciencia y abrir la puerta a futuras colaboraciones. Para materializar este deseo del Papa, el 3 de julio de 1981 se creó una comisión de estudio que trabajó durante más de 11 años. Esta comisión presentó sus resultados, entre ellos varias publicaciones importantes, al Papa
el 31 de octubre de 1992, en un nuevo encuentro con la Academia Pontificia de Ciencias en el Vaticano. El Papa agradeció esos trabajos y aprovechó la oportunidad para subrayar algunas lecciones del caso de Galileo, que es en lo que me voy a detener a continuación. Este estudio de 11 años, aunque sirvió para poner de relieve diversos aspectos, particulares, interesantes, no realizó aportaciones sustanciales frente a lo que ya se conocía. En concreto, el mismo Papa subrayaba el aspecto más interesante, que es el aspecto epistemológico, lo que tiene que ver el caso Galileo con la verdad científica, que veremos inmediatamente a continuación. Es el aspecto más interesante porque también es el que sigue teniendo más repercusiones en la actualidad. Y luego, otros aspectos más particulares y más personales y sociológicos del caso, a los que también aludiré brevemente. El problema de la verdad científica. Este es el problema que se encontraba en el fondo del caso Galileo. De hecho, en 1616, por encargo de la Santa Sede, el cardenal Bellarmino dijo a Galileo que se abstuviera de enseñar el heliocentrismo, la doctrina de Copérnico, según la cual el Sol está quieto y en el centro del universo y la Tierra se mueve alrededor del Sol, como si fuera una verdad real, y que en todo caso no había ningún inconveniente en que sostuviera esta teoría como una hipótesis matemática que permite explicar los fenómenos y preverlos. Y Galileo se manifestó de acuerdo. Pero en 1632, 16 años después, cuando había sido nombrado Papa un antiguo amigo suyo, él sabía que era más bien partidario de sus opiniones, publicó una de sus obras más importantes, el diálogo entre los dos grandes sistemas del mundo, el copernicano, heliocentrismo, y el tolemaico, antiguo geocentrismo. Es un diálogo, en realidad un triálogo entre tres personajes, esta es la portada original, uno aristotélico, Simplicio, que sostiene el geocentrismo, otro que sostiene el copernicanismo, el heliocentrismo, y un tercero que actúa poco de moderador. Evidentemente, el resultado, aunque todo fuera así, en plan de diálogo entre estos personajes, era más bien favorable al heliocentrismo. El nombre puesto al aristotélico, Simplicio, tiene una lógica histórica, porque Simplicio es uno de los antiguos comentadores griegos de Aristóteles, uno de los más importantes, sin duda. Pero a la vez también tenía una connotación, en fin, se entiende, Simplicio. Y quizá uno de los detonantes, esto nunca se sabrá exactamente, pero se dice, fue que los enemigos de Galileo, que eran bastantes, porque Galileo era una persona muy polémica y tenía ya, al cabo de los años, muchos adversarios filosóficos y científicos, que sus enemigos fueron al Papa diciéndole, pues mire usted, es que, o su santidad, pues es que incluso se atreve a poner esta opinión, que era una opinión del Papa presente, en boca de Simplicio, con lo cual hasta podía prestarse un poco al ridículo. En fin, esto ya entra dentro de ese tipo de factores a los que he aludido y volveré, más personales y sociológicos, que nunca se acabará de saber a ciencia cierta qué importancia tuvieron. En cambio, el eje del problema es la cuestión epistemológica, la verdad científica. Estaban haciendo una nueva ciencia y no se sabía bien cuál era su valor de verdad. Este problema sigue siendo actual. En la epistemología contemporánea, en la filosofía de la ciencia contemporánea, se sigue discutiendo muy fuertemente acerca de la verdad científica, el alcance de la verdad científica, y
e incluso puede decirse que muchos autores especialmente influyentes se muestran bastante escépticos en torno a la verdad científica y a la verdad en general. ¿Por qué? Pues sobre todo por dos motivos. Por una parte, porque cada vez se ha advertido con más claridad que hay unos límites de lo que se puede demostrar, límites de la demostrabilidad. Basta pensar en el teorema de Gödel y, en fin, otras explicaciones, las que me tendría que alargar demasiado en ellas, pero intuitivamente incluso no es difícil de ver que no todo se puede demostrar, que se tiene que adoptar algún punto de partida, bien porque sea evidente, bien porque se acepte como axioma o postulado, porque si no, las demostraciones van hasta el infinito. Bien, esto crea un problema serio para las demostraciones también en la ciencia, incluso en la matemática, y en la física matemática y en el resto de las ciencias. Y por otra parte, y por este mismo motivo, pues también se ha advertido cada vez con más claridad que los conceptos científicos incluyen ciertas dosis de estipulaciones, convenciones, acuerdos. Estas dificultades son reales y muestran que en la actualidad se admite cada vez con más claridad los límites de las demostraciones científicas. Sin embargo, existe el peligro del relativismo, de negar que podamos alcanzar conocimientos verdaderos en la ciencia. Algunos filósofos y teólogos parecen aceptar de buen grado esta conclusión relativista, escéptica, en la ciencia, porque les parece que de este modo es más fácil establecer los límites de la ciencia y queda expedito el camino para la filosofía y la teología. Sin embargo, si esa compatibilidad se alcanza afirmando una especie de relativismo o de escepticismo en las ciencias, me parece que se paga un precio demasiado alto, un precio que llega a ser ruinoso no solo para las ciencias, sino también para la filosofía y la teología, porque éstas se apoyan en el valor del conocimiento natural, que puede alcanzarse por la razón y la experiencia, y si se minusvalora el conocimiento racional, pues solo quedará sitio para una filosofía de tipo existencial y para una teología de tipo fideísta, que son incapaces de dialogar con una razón humana que es minusvalorada y a veces despreciada, pero que, al menos en las ciencias, continúa progresando de un modo imparable. Yo afirmo que es posible reconocer la verdad científica, aunque haya que admitir que existen factores convencionales en las ciencias y límites para las demostraciones. Y me limitaré a indicar tres precisiones que me parecen cruciales para afrontar este problema. La primera es que existen diferentes niveles y tipos en la verdad científica y grados. No es lo mismo, por ejemplo, afirmar la verdad de un principio general, como el principio de conservación de la energía, o de una ley experimental que se puede comprobar muy bien en todo tipo de circunstancias de laboratorio, como la ley de Ohm en la electricidad, o de un entero sistema de física matemática, como la teoría de la relatividad, donde hay axiomas, conclusiones, cosas muy bien comprobadas, otras no tanto, o como la existencia de una entidad o de una estructura, como cuando se afirma que el ADN o DNA tiene una estructura en doble hélice. Quiero decir con esto que no todo en la ciencia experimental está igualmente demostrado y garantizado. En bastantes casos es posible llegar a conclusiones ciertas, mientras que en otros casos no lo es tanto. Diferentes niveles y tipos en la verdad científica. En segundo lugar, un conocimiento puede ser parcial siendo a la vez verdadero y cierto. Por ejemplo, podemos afirmar con completa certeza que, por poner un ejemplo de la vida ordinaria, en el Mundial de Fútbol de Brasil en 1950, la selección nacional española venció
a la inglesa por 1-0, gol famoso. Podemos discutir acerca de muchísimas circunstancias, interpretaciones ya más particulares, pero que aquel hecho tuvo lugar y que aquel partido tuvo ese resultado es un hecho. Es un hecho. De un modo semejante, en las ciencias también podemos llegar a conocer la existencia de muchas entidades, propiedades, estructuras, leyes particulares, incluso algunas leyes más generales, de un modo suficientemente verdadero y cierto, e incluso completamente cierto, aunque muchos aspectos particulares sean perfectibles y quizá aquello mismo el día de mañana quede englobado en una teoría más general, donde se explique mejor e incluso se cambien algunos nombres y algunos conceptos. El conocimiento puede ser parcial, siendo a la vez verdadero y cierto. Y en tercer lugar, existen criterios para conocer la verdad. En las ciencias, en concreto, la capacidad explicativa y predictiva, la precisión de las explicaciones y de las predicciones, el apoyo mutuo entre diferentes conocimientos y la variedad de pruebas independientes. Todo esto se podría comentar muchísimo más despacio, pero lo que afirmo es que si en un caso particular, y esto de hecho sucede, se dan todas estas condiciones, entonces hay garantías suficientes para afirmar la verdad de esos conocimientos, aunque sean contextuales, perfectibles y quizá, como decía, el día de mañana se puedan englobar en alguna explicación más profunda, mejor o más comprensiva. Estas precisiones tienen gran importancia para clarificar los debates contemporáneos que afectan a las relaciones entre ciencia y fe. Por ejemplo, pues permiten comprender que tanto en las ciencias como fuera de ellas podemos alcanzar conocimientos parciales pero verdaderos y permiten explicar la peculiar fiabilidad de la ciencia experimental sin menoscabo de que exista también la verdad en otros ámbitos como la metafísica, como la religión. En otro orden de cosas, permiten clarificar algunas discusiones, por ejemplo, acerca del evolucionismo, en el cual es necesario distinguir el hecho de la evolución y sus explicaciones, los mecanismos de la evolución. Hoy día existe una unanimidad bastante amplia entre científicos, filósofos y teólogos en afirmar el hecho de modo global, aunque se discute mucho acerca de muchísimos detalles particulares, mecanismos, explicaciones y, más aún todavía, sobre su significado. Bien, todo esto acerca de la verdad científica. Volviendo al caso de Galileo, para comentar algunos de los otros aspectos, podemos decir que en el plano teológico, Galileo tenía razón al afirmar que no había contradicción entre la Biblia, entre la fe cristiana y el heliocentrismo. Volvemos al esquema teología y Sagrada Escritura. No había oposición. Por tanto, el Tribunal de la Inquisición, que juzgó a Galileo y le condenó en 1633, se equivocó. Y hay que decirlo muy claro. Es así. Aunque hay que añadir que se trató de la condena de un tribunal, no de un acto de magisterio eclesiástico, ni siquiera del Papa, que de hecho no se vio envuelto en este caso. Se podría afirmar quizá que el Espíritu Santo ayudó bastante a la Iglesia en aquella ocasión porque todo andaba cerca, pero de hecho fue un simple tribunal que condenó a Galileo. Esto además se podía afirmar, más la compatibilidad entre el heliocentrismo y la Sagrada Escritura, de acuerdo con toda la tradición patrística y las interpretaciones ya antiguas, y Galileo lo había hecho notar en su famosa carta a la duquesa Cristina, ayudado por sus amigos teólogos, y lo cual hace pensar claramente que en la condena intervinieron otro tipo de factores.
más personales y de otro tipo, ¿no? Que probablemente nada tienen que ver con la ciencia y con la fe. Y ya he aludido, por ejemplo, a que Galileo había discutido fuertemente sobre filosofía y ciencia con personajes importantes, tenía importantes enemigos, y también pudieron mezclarse circunstancias relacionadas con el protestantismo en aquella época, la autoridad eclesiástica e incluso cuestiones políticas. Hay libros enteros sobre estas cuestiones, aunque es imposible afirmar a ciencia cierta la importancia decisiva de ninguno de estos factores en concreto. Por otra parte, en cuanto a las pruebas del heliocentrismo, Galileo no disponía de pruebas científicas suficientes. Esas pruebas solo se tuvieron unos 200 años después. Por tanto, los eclesiásticos de la época tenían razón al considerar la nueva teoría como algo que en aquel momento no estaba demostrado. Otra cosa es que eso no fuera motivo para la condena, pero en este aspecto epistemológico muy importante tenían razón. Por otra parte, las consecuencias del proceso, Galileo no sufrió tormento ni prisión ni fue ejecutado, fue condenado a prisión, pero en vista de sus buenas disposiciones, abjuró, la pena fue inmediatamente conmutada, no llegó a estar en prisión, fue inmediatamente conmutada por el confinamiento en su domicilio, que era una villa en las afueras de Florencia, donde siguió viviendo y trabajando durante largos años y publicó su obra principal después del proceso. Muchos todavía piensan que Galileo fue ejecutado. Cuando hablo del caso de Galileo, cosa que sucede con frecuencia, siempre recuerdo estos detalles porque con frecuencia hay oyentes que piensan que Galileo fue torturado, que fue condenado a muerte, que fue ejecutado. En una ocasión, un oyente de este tipo era un sacerdote que trabajaba en su tesis doctoral en una universidad pontificia de Roma. Estábamos allí en Roma, donde yo había ido para dar un curso de doctoral, y este sacerdote vino luego de la clase indignado y me dijo: pero ¿cómo es posible que yo, sacerdote católico, que está trabajando en un doctorado eclesiástico y en Roma, me entere hoy de que Galileo no fue ejecutado? Y continuó añadiendo lo siguiente, esto era un sábado, y me dijo: el domingo pasado, otro sacerdote que vive en mi residencia fue a visitar el Quirinal, antiguo Palacio de los Papas, y nos contó que la guía oficial en un determinado momento les señaló un balcón y les dijo: ese es el balcón donde salió el Papa e hizo este gesto con la mano para condenar a muerte a Galileo. Esto hace muy poco tiempo. De hecho, después del proceso, Galileo siguió trabajando, el progreso de la ciencia no se detuvo. Muchos otros siguieron trabajando también, Newton vino enseguida y acabó de despegar definitivamente la física matemática, y Galileo murió tal como escribió su discípulo Viviani, que permaneció junto a él los últimos 30 meses de su vida de Galileo. Galileo murió el miércoles 8 de enero de 1642 en su casa de Achetri, hacia las 4 de la madrugada, como dice textualmente Viviani, con firmeza filosófica y cristiana, a los 77 años de edad, 10 meses y 20 días, continúa diciendo Viviani, el cual añade que la salud de Galileo estaba muy agotada porque tenía una grave artritis desde los 30 años, a la que se unían otros achaques que trae consigo una edad tan avanzada, sobre todo cuando se ha consumido en mucho estudio y vigilia. Y a pesar de todo, hasta el último momento Galileo trabajó intensamente, pero 2 meses antes de su muerte le asaltó una fuerte fiebre y una fuerte palpitación que le fue agotando hasta acabar con sus fuerzas, pero murió de muerte natural. No se puede decir lo mismo, en cambio, de Lavoisier, padre de la química moderna, que fue condenado a muerte por un tribunal durante la Revolución Francesa porque había trabajado anteriormente
en la recaudación de impuestos y fue guillotinado el 8 de mayo de 1794. La ciencia experimental ya estaba muy desarrollada y se sabía muy bien cuál era su importancia, cosa que no sucedía en la época de Galileo. Lavoisier tenía entonces solamente 51 años. Se cuenta que el tribunal fue advertido acerca de la categoría científica de Lavoisier y que el presidente del tribunal pronunció una frase famosa: la República no necesita sabios. Al día siguiente de la ejecución de Lavoisier, Joseph Louis Lagrange, célebre científico, los físicos le conocen, dijo: ha bastado un instante para segar su cabeza, habrán de pasar 100 años antes de que nazca otra igual. Mi alusión a Lavoisier no tiene nada que ver con opiniones políticas, simplemente me llama la atención que se siga dando tanta importancia al caso Galileo, que se suele exagerar y desfigurar, y que de hecho no influyó negativamente en el progreso científico, y en cambio mucha gente ni siquiera haya oído nada acerca del caso de Lavoisier, que sí que influyó en el desarrollo de la ciencia seriamente. Paso ahora a comentar algunos aspectos del evolucionismo. El nuevo desafío que en el siglo XIX planteó la ciencia a la teología. De nuevo, en este caso, el desafío no era propiamente científico. La presunta oposición entre ciencia y fe no provenía de la ciencia o de las teorías científicas sobre la evolución, provenía más bien de interpretaciones filosóficas de tipo materialista, pero que van más allá de lo que permite afirmar la ciencia, sobre todo cuando niegan la creación del universo o la espiritualidad humana, cosas que caen fuera del ámbito de la ciencia experimental. Y de hecho el magisterio de la Iglesia no ha planteado objeciones a las teorías científicas acerca de la evolución, ni siquiera cuando llevan a estudiar el posible origen del cuerpo humano a partir de otros vivientes. En este sentido, el texto básico sigue siendo la encíclica Humani Generis de Pío XII de 1950, donde dice lo siguiente: el magisterio de la Iglesia no prohíbe que, según el estado actual de las disciplinas humanas y de la Sagrada Teología, se investigue y discuta por los expertos en ambos campos la doctrina del evolucionismo, en cuanto busca el origen del cuerpo humano a partir de una materia viviente preexistente, ya que la fe católica nos manda mantener que las almas son creadas directamente por Dios. El Papa añadía, en 1950, a continuación, una llamada a la objetividad y a la moderación, debido a la relación que estos temas tienen con algunos aspectos importantes de la doctrina cristiana, sobre la espiritualidad humana y sobre el pecado original especialmente. Pero en definitiva, nunca ha habido ninguna condenación y, yo he llegado a encontrar recientemente un libro de 1903 publicado por un dominico profesor de Salamanca, donde ya en 1903 defiende que no hay oposición entre creación y evolución, y está con todos los vistos buenos e imprimatur de las autoridades eclesiásticas de aquel momento. El Papa Juan Pablo II ha vuelto sobre ese tema en varias ocasiones. Por ejemplo, en 1985, dirigiéndose a los participantes a un convenio sobre fe cristiana y teoría de la evolución, decía: en base a estas consideraciones de mi predecesor, las ya mencionadas de Pío XII, no existen obstáculos entre la teoría de la evolución y la fe en la creación si se las entiende correctamente. ¿Qué quiere decir si se las entiende correctamente? Significa admitir que el mundo depende de Dios en su ser y en su obrar, la creación, gobierno y providencia divinos, y que las dimensiones espirituales de la persona humana exigen
una intervención especial por parte de Dios, una creación inmediata del alma espiritual. Pero se trata de unas dimensiones de la acción divina sobre el mundo y, en el caso concreto de la persona humana, del alma espiritual, que por principio caen fuera del objeto directo de la ciencia natural y que no la contradicen a la ciencia en modo alguno. Pío XII, en la Humani Generis de 1950, añadió además que cuando se trata de otra conjetura, concretamente del poligenismo, entonces los hijos de la Iglesia no gozan de esa libertad, ya que, abrevio, no pueden aceptar la opinión del poligenismo porque no se ve cómo tal opinión pueda compaginarse con lo que las fuentes de la verdad revelada y las enseñanzas del magisterio de la Iglesia proponen acerca del pecado original, que procede del pecado verdaderamente cometido por un Adán y que, transmitido a todos por generación, es propio de cada uno. El monogenismo afirma que todos procedemos de una primera pareja. La Iglesia lo afirma debido a su relación con las fuentes de la revelación y en concreto con la doctrina del pecado original. Y desde luego, por muy grande que sea el progreso científico, parece muy difícil llegar a conclusiones claras acerca del origen concreto, físico, de la humanidad actual. Incluso cuando se habla, por ejemplo, del hombre de Neandertal, pues se habla de que en las épocas de máximo esplendor quizá llegara a haber 10.000 en toda Europa, y que cuando iban de un sitio para otro podía tratarse de grupos de 6 personas, de 10, de 20, de 30, en fin, se está hablando de unas circunstancias con glaciaciones, catástrofes, extinciones todavía. Se dice seriamente que los hombres de Neandertal probablemente casi nunca sobrepasaban los 30 años, alguna vez llegaban a los 40, es decir, pero realmente los datos que existen, al menos por el momento, aunque algún científico llegue a afirmar que científicamente en el caso del hombre hay que admitir el poligenismo, me parece que no, esto no es así, de hecho, ¿no? Y personalmente, es mi opinión, es muy difícil que ni siquiera en el futuro la ciencia llegue a decir algo a ciencia cierta, aunque desde luego con la biología molecular cada vez hay más posibilidades de asomarse a este tipo de temas. Volviendo al tema global, teniendo en cuenta estas precisiones, Juan Pablo II ha enseñado en su catequesis definitiva que, por tanto, se puede decir que desde el punto de vista de la doctrina de la fe no se ven dificultades para explicar el origen del hombre en cuanto cuerpo mediante la hipótesis del evolucionismo. En cambio, la doctrina de la fe afirma de modo invariable que el alma espiritual del hombre es creada directamente por Dios. O sea, es posible, según la hipótesis mencionada, que el cuerpo humano, siguiendo el orden impreso por el Creador en las energías de la vida, haya sido preparado gradualmente en las formas de seres vivientes antecedentes, pero el alma humana, de la cual depende en definitiva la humanidad del hombre, siendo espiritual, no puede haber emergido de la materia. Es un texto de 1986. Y por fin, otro tipo de consideración. 1985, en el mismo simposio citado anteriormente, decía el Papa: la evolución presupone la creación, y la creación se presenta a la luz de la evolución como un suceso que se extiende en el tiempo, como una creación continuada, en la cual Dios se hace visible ante los ojos del creyente como creador del cielo y de la tierra. Esta última consideración nos invita a una reflexión más amplia que se extiende a la evolución cosmológica, porque efectivamente a partir de la década de 1920 la perspectiva evolucionista se ha extendido a todo el universo. En esa década se llegó a probar de un modo bastante claro que el universo que conocemos está en expansión y se empezó a pensar qué sucedería yendo atrás en el tiempo. Y de hecho se llegó a proponer en 1927 que, claro,
que llegaría un momento en el cual toda la materia y la energía del universo estarían como concentradas en un átomo primitivo, así lo bautizó la primera persona que propuso esta hipótesis, que luego más tarde se continuó desarrollando y se suele llamar ahora la teoría del Big Bang o de la gran explosión. Pero es interesante, es significativo hacer notar que esa primera persona que propuso esta teoría fue Georges Lemaitre, sacerdote y astrónomo católico belga, que desde el principio fue las dos cosas. Él sintió que su vocación era aquella, lo habló con las autoridades competentes, le dijeron que sí, y desde el principio fue haciendo los estudios de física y sacerdotales, y siempre se dedicó también profesionalmente, además de sacerdote, a la astronomía. Trabajó con los astrónomos más importantes de la época en Inglaterra y en Estados Unidos, y en 1927, en un artículo, publicó esta hipótesis que al principio tardó en que se reconociera. Por ejemplo, fue a ver a Einstein, y a Einstein no le hacía ninguna gracia, porque Einstein era más bien partidario, aunque esta teoría se basa en la relatividad general de Einstein. Sin embargo, no le hacía gracia porque Einstein tenía una profunda religiosidad, pero de tipo más o menos panteísta, y era más bien partidario de un universo de tipo estacionario. Y con todo esto también le parecía que aquella persona era un sacerdote católico que quería hacer un poco de apologética aprovechando la ciencia. Sin embargo, más tarde tuvo que reconocer que la teoría era importante, y lo reconoció abiertamente, y en general la comunidad científica, y actualmente es el modelo sobre el que suelen trabajar los físicos, lo cual no quiere decir tampoco, aunque cuenta con importantes datos a su favor, que sea absolutamente cierta definitivamente. En cualquier caso, aun suponiendo que sea cierta, entonces el origen del universo se sitúa entre 10 y 20 mil millones de años, y digo, suponiendo que sea cierta, lo que está claro es que aquello pudo ser la creación, pero no podemos decirlo con seguridad. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la física uno siempre se puede seguir preguntando, bueno, y aquella bola inicial, aquella concentración inicial de materia y energía, ¿no pudo a su vez provenir de un universo anterior que se colapsó, de otro estado de la materia? Sí, en teoría podría ser así. De hecho, hay físicos que intentan trabajar en esa dirección, aunque el tema es muy difícil. Lo que quiero decir con esto es que, como ya era de esperar, por su propio método, la física matemática no nos puede proporcionar una prueba de la creación. Entonces se equivocan las personas que utilizan el Big Bang como una demostración científica de la creación, aunque evidentemente sugiere claramente que el universo tiene una historia, en fin, y empalma muy bien con las ideas acerca de la creación. El mismo Lemaitre tenía unas ideas muy lúcidas sobre este tema, y aunque el texto sea un poquito largo, vale la pena. En un congreso que se celebró en Malinas el 10 de septiembre de 1936, Lemaitre dijo lo siguiente, que me parece que casi sirve un poco de resumen de muchas de las cosas que estoy diciendo. El científico cristiano debe dominar y aplicar con sagacidad la técnica especial adecuada a su problema. Tiene los mismos medios que su colega no creyente. También tiene la misma libertad de espíritu, al menos si la idea que se hace de las verdades religiosas está a la altura de su formación científica. Sabe que todo ha sido hecho por Dios, pero sabe también que Dios no sustituye a sus criaturas. La actividad divina omnipresente se encuentra por doquier esencialmente oculta. Nunca se podrá reducir el ser supremo a una hipótesis científica.
La revelación divina no nos ha enseñado lo que éramos capaces de descubrir por nosotros mismos, al menos cuando esas verdades naturales no son indispensables para comprender la verdad sobrenatural. Por tanto, el científico cristiano va hacia adelante libremente, con la seguridad de que su investigación no puede entrar en conflicto con su fe. Incluso quizá tiene una cierta ventaja sobre su colega no creyente. En efecto, ambos se esfuerzan por descifrar la múltiple complejidad de la naturaleza en la que se encuentran sobrepuestas y confundidas las diversas etapas de la larga evolución del mundo. Pero el creyente tiene la ventaja de saber que el enigma tiene solución, que la escritura subyacente es, al fin y al cabo, la obra de un ser inteligente y que, por tanto, el problema que plantea la naturaleza puede ser resuelto y su dificultad está sin duda proporcionada a la capacidad presente y futura de la humanidad. Probablemente esto no le proporcionará nuevos recursos para su investigación, pero contribuirá a fomentar en él ese sano optimismo sin el cual no se puede mantener durante largo tiempo un esfuerzo sostenido. En cierto sentido, el científico prescinde de su fe en su trabajo, no porque esa fe pudiera entorpecer su investigación, sino porque no se relaciona directamente con su actividad científica. Bien, me parece que todo esto casi sirve como conclusión, aunque añadiría unas brevísimas consideraciones sobre los puentes entre ciencia y fe. Existen puentes de diversa naturaleza, pero me parece importante subrayar claramente que ciencia y fe responden a dos perspectivas diferentes metodológicamente. En las ciencias experimentales se adoptan perspectivas determinadas estableciendo como un corte en la realidad, adecuando los métodos, el vocabulario, los conceptos a ese tipo de enfoque. En la filosofía y, por supuesto, en la religión y en la fe cristiana, se adopta una perspectiva de totalidad y que se relaciona además directamente con las dimensiones vitales, humanas. La ciencia experimental busca un conocimiento de la naturaleza que se pueda someter a control experimental y por tanto no puede estudiar las realidades y dimensiones espirituales, la existencia y la naturaleza de Dios, la acción divina en la creación, el alma humana, el contenido de la moral y su fuerza obligatoria, el sentido de la vida. La peculiar fiabilidad de la ciencia experimental se debe precisamente a esa voluntaria limitación de su objeto, y los aparentes conflictos entre ciencia y fe solo surgen cuando se interpreta la una o la otra fuera de su contexto propio. La ciencia experimental por sí sola no lleva a Dios ni aparta de él. Ahora, con frecuencia se habla de cuestiones fronterizas. Yo pienso que en no pocos casos son falsas cuestiones fronterizas. Por ejemplo, se dice, pues una cuestión fronteriza sería el origen del universo. Las teorías actuales nos dicen algo concreto sobre el origen del universo y esto lleva a plantearse el problema de la creación. Sí, pero son dos temas heterogéneos, como ya he subrayado anteriormente, no me voy a detener más. El problema metafísico y religioso de la creación es que todo lo que existe viene de Dios, depende completamente en su ser de Dios, tiene su origen a partir de Dios y eso no va a ser nunca objeto de la ciencia experimental. Cuando se dice que las cuestiones fronterizas son problemas que se plantean dentro de la ciencia pero que no se pueden resolver dentro de la misma ciencia, se habla, me parece, de un modo un poco impropio. Más bien lo que sucede es que el científico, o quien sea, a propósito de un problema científico, se plantea otro, metafísico o religioso, que se encuentra asociado con el problema científico, pero que es de naturaleza diferente y que debe abordarse adoptando una perspectiva diferente. Se puede sostener, sin embargo, pienso, que existen puentes entre ciencia y fe. Y me parece
que esos puentes son de tipo filosófico, porque ciencia y fe, siendo realidades heterogéneas, necesitan un puente que tenga algo en común con la una y con la otra. Y puentes de este tipo son, por ejemplo, y me parece que son especialmente importantes, los supuestos y las implicaciones de las ciencias. Los supuestos, todo esto podría ser objeto de una charla mucho más amplia, pero brevísimas reflexiones finales. Por ejemplo, principalmente supuestos ontológicos, la existencia de un orden natural es un supuesto de las ciencias. La ciencia consiste precisamente en averiguar cómo está constituido en concreto ese orden de la naturaleza, leyes, organización. Supuestos noseológicos, la capacidad cognoscitiva humana para penetrar y conocer ese orden natural más allá de las apariencias, de los fenómenos, de la experiencia. Implicaciones. Hay una retroacción del progreso científico sobre esos supuestos. Cuanto más progresa la ciencia, retroactúa sobre esos supuestos, los retrojustifica, muestra que efectivamente existe un orden natural y nos lo da a conocer de un modo cada vez más detallado, amplía esos supuestos y la capacidad cognoscitiva humana también, y los precisa, eventualmente corrige alguna idea menos acertada que se pudiera tener acerca del orden natural o de la capacidad cognoscitiva humana. Las relaciones entre ciencia y fe se concretan en buena parte, pienso, a través de estos puentes. En relación con el orden natural se plantean problemas sobre la racionalidad de la naturaleza, la cooperatividad de sus componentes y las explicaciones de una y de otra, de la racionalidad y de la cooperatividad, lo cual lleva a preguntarse sobre la existencia de un plan superior del gobierno divino de la naturaleza. Y en relación con la capacidad humana de conocimiento se plantea el problema de la singularidad humana y de su explicación, o sea, la relación entre naturaleza y persona humana. Pero estos dos temas ya serán objeto de una segunda charla.